Bien, damos inicio a la quinta clase de esta asignatura denominada Técnicas de Reproducción Artificial en Peces. Hoy vamos a hablar puntualmente del control de la reproducción en cautiverio por medio de la utilización de biotecnologías. Quien les habla y va a dar la clase de hoy es Javier Comoli, profesor de producción no tradicionales, así que espero que sea de su agrado y saquemos el mayor provecho posible a la misma. ¿Por qué es importante el control del sexo en estas especies de importancias en explotaciones piscícolas? El control del sexo tiene importancia para la maximización de la eficiencia económica de los sistemas productivos. El objetivo es desarrollar poblaciones monosexuales o estériles. Esto se debe a que está comprobado en ciertas especies, como pueden ser tilapias, bagres o truchas, que hay sexos que tienen mayor eficiencia productiva, o sea, tienen mejor conversión de carne y llegan a tamaños más grandes en corto tiempo. Para ello vamos a buscar encontrar estas poblaciones monosexuales, y la ventaja de la misma con respecto a las mixtas es que tienen un mejor ritmo de crecimiento, mayor homogeneidad, menor susceptibilidad a las enfermedades, mejor calidad de carne. Los mecanismos de control del sexo son la reversión sexual por medio de utilización de hormonas, la ginogénesis o producción de hembras, la androgénesis o producción de poblaciones de machos y la triploidía, que por definición van a ser individuos estériles. La reversión sexual consiste en la selección de una población de machos o hembras. Se puede hacer por dos metodologías. Una es la selección según el sexo, y esto se puede dar en especies como el Randiakelen o agresapo, cuyos individuos maduran rápidamente sexualmente y se los puede diferenciar de macho y hembra con simples maniobras sobre el pez. Aunque estos mecanismos no son recomendados, por esto los mecanismos más utilizados son los tratamientos hormonales en las larvas post-eclosión. Se suministran las hormonas en el alimento durante aproximadamente 30 días y la dosis más utilizada para feminizar y masculinizar son 100 miligramos por kilo de alimento que se va a introducir al recinto de cría. Si bien estos mecanismos tienen una efectividad que ronda entre el 80 y 90% dependiendo de las condiciones en que se produjeron los tratamientos, es aconsejable siempre un manejo de las poblaciones para separar posteriormente aquellos individuos que no hayan sido afectados por el tratamiento. De esta manera vamos a tener poblaciones con una u otra característica masculina o femenina deseada y mayores rendimientos productivos, que es el objetivo final. Bien, otro mecanismo para producir poblaciones monosexuales es la ginogénesis. ¿Qué es un individuo ginogenético? Es aquel que posee información genética proveniente solamente del progenitor hembra. Para esto lo que se utilizan son radiaciones ionizantes como rayos gamas y X o la luz ultravioleta. Está comprobado actualmente que el más efectivo y más seguro es la utilización de rayos UV. En este caso la radiación busca eliminar del espermatozoide todos los contenidos genéticos, o sea, todo su ADN, cuestión de utilizarlo únicamente como desencadenante del proceso de fertilización. Posteriormente se va a reponer la diploidía del individuo a través de un tratamiento térmico o de presión o químico para retener el segundo corpúsculo polar de la segunda división meiótica. En este esquema podemos apreciar cómo es sintéticamente el proceso de obtención de individuos ginogenéticos. Se realiza la obtención de gametos femeninos y masculinos por los métodos ya reconocidos y tratados en clases anteriores, solamente que a estos gametos masculinos se le va a hacer un tratamiento con luz ultravioleta de aproximadamente 10 a 20 minutos. Una vez obtenidos los espermatozoides irradiados, a los cuales se le ha extraído todo su contenido genético, se produce la fertilización in vitro. Esta fecundación va a dar origen a un ovocito con número haploide. ¿Cómo hacemos para restituir la diploidía de este ovocito? Se utilizan dos mecanismos. El primero es un choque térmico temprano para evitar la expulsión del segundo polocito y restaurar la diploidía. La segunda forma de hacerlo es una aplicación de un choque térmico tardío
para evitar la primera división mitótica y restaurar la diploidía. Los dos son mecanismos efectivos, si bien está registrado que el choque térmico tardío es más efectivo para restaurar la diploidía del embrión y generar peces más viables. La androgénesis o el individuo androgenético es aquel que posee información genética proveniente solo del progenitor macho. En este caso, los irradiados son los óvulos, los cuales son fertilizados por espermatozoides normales y posteriormente se induce la diploidía con un choque térmico tardío para evitar la primera división mitótica del embrión. En esencia, tanto la androgénesis como la ginogénesis son procesos de clonación. En este esquema, al igual que el anterior, podemos ver la irradiación, nada más que a diferencia del último, la irradiación es sobre los ovocitos, que son irradiados con rayos gamma o luz ultravioleta. Posteriormente de la destrucción de su material genético son fertilizados por espermatozoides normales, obteniéndose ovocitos haploides con material genético exclusivo del macho. Posteriormente se termina las divisiones meióticas y se pasa al proceso de incubación. Antes de la primera división segmentaria del embrión se aplica un choque térmico o bien puede ser también presión, lo cual evita que el primer embrión se divida y restituya de esa manera su diploidía. Lo que podemos ver aquí entonces es la utilización y producción de peces con características definidas de uno de los progenitores. Estas clonaciones en esencia lo que buscan es afirmar rasgos predominantes en ese reproductor que después permita transferirlos a las poblaciones descendentes de manera eficaz y de esa forma fijar estas características rápidamente. Otro mecanismo de control del sexo, en este caso es los tratamientos de triploidía y tetraploidía. El objetivo de estos tratamientos es producir individuos estériles que al no necesitar madurar gónadas derivan esa energía en la producción de tejidos. Concomitantemente se evita la reproducción natural. Este mecanismo es más económico que la reproducción sexual por hormonas. La inducción experimental de poliploidías se realiza evitando que se complete la meiosis 2 en la hembra. Una vez que el ovocito es fecundado, de este modo se impide la reducción del número cromosómico a la mitad, por lo tanto el embrión presentará una constitución cromosómica triploide, formada por 2 juegos cromosómicos maternos y uno paterno. Esta es una metodología económica, muy eficiente y de baja mortalidad. Bien, en esencia los mecanismos de producción de triploideas pueden ser 2, y eso va a variar de acuerdo a la carga genética del macho que vamos a utilizar para la fecundación. En el primer caso que vemos a la izquierda es el más simple, utilizando un macho diploide que va a producir espermatozoides haploides. Se produce la fecundación y antes de la expulsión del corpúsculo polar se evita la misma con un choque térmico, produciendo un individuo triploide. En este caso la eficiencia es de entre 85 y 95% de efectivo para la producción de triploides. En el segundo mecanismo es la utilización de machos tetraploides, que significa que tienen duplicada su carga genética. Estos tetraploides son fértiles y van a producir espermatozoides diploides. En este caso lo que se hace es generar la fecundación simplemente, y una vez fecundado el óvulo por este espermatozoide diploide, se deja que los procesos meióticos continúen, normalmente obteniéndose un individuo triploide cuyo material genético va a estar constituido por una parte del progenitor hembra y 2 partes del progenitor macho. Este sistema es más efectivo produciendo un 100% de triploidía. ¿Por qué? Porque no hay manipulación del embrión. Para ir terminando vamos a ver el último tema, que es la hibridación interespecífica de peces. Este no es un mecanismo de control de sexo, implica el cruce dentro de una o distintas especies, conocido también como hibridación, la cual es usada por explotaciones acuícolas para producir en forma rápida una generación de apareamiento, organismos con rasgos específicos deseables o el mejoramiento general de rendimiento comúnmente superior al de las especies
o individuos parentales. Esto ustedes lo conocen como vigor híbrido o heterosis positiva. Esto desea transferir características como resistencia a enfermedades de un grupo o especie a otra, o combinar características valiosas de dos especies en un solo grupo. Por ejemplo, crecimiento y calidad de carne. Y buscar un producto final más competitivo y agradable al consumidor. Bueno, el ejemplo que conocemos en nuestra región es la hibridación de los pseudoplatystomas o surubíes. Las dos especies, Corruscan alunares y Reticulatum a rayas, se pueden cruzar obteniendo individuos con características beneficiosas de ambas especies. La rusticidad del Corruscan y la alta productividad de carne del Reticulatum. Como podemos ver aquí, lo que obtenemos es un individuo mucho más apto para la producción, y si lo traspolamos a un ejemplo ganadero, es similar en características a la hibridación entre razas índicas y europeas en ganado bovino para la adaptación a nuestra zona productiva. Bueno, sin más que decir, y esperando que haya sido de su agrado esta clase, los invito a seguir la lectura que propusimos en el Jimdo para profundizar en los temas. Muchas gracias por su atención.